Buenas tardes, queridos y queridas en el Señor. Un fuerte abrazo para ustedes. Gracias al Señor porque estamos en este proceso de aprendizaje. Les doy la bienvenida a esta clase número 17, a esta lección número 17, ¿cierto? De este mini curso que le hemos llamado, ¿cierto? Mini curso de teología bíblica y sistemática para aprender sobre la doctrina de nuestra fe cristiana. Así que hoy día tenemos que revisar ya el último capítulo de la doctrina del Espíritu Santo, ¿cierto? Que se nos ha extendido, muy importante, porque es parte, ¿cierto?, de la tercera persona de la Trinidad, ¿cierto? Entonces voy a poner la presentación para ustedes, para que ya podamos comenzar con esta exposición el día de hoy. Ahí la tienen ustedes. Muy bien. Perfecto. Entonces, el objetivo principal ha sido de este curso conocer y profundizar acerca de la teología bíblica, que es el desarrollo de un discurso, ¿cierto? De un discurso ordenado y sistemático de las doctrinas fundamentales que se encuentran en las Escrituras, ¿cierto? En las Sagradas Escrituras. Y el objetivo de la clase de hoy, seguimos con la doctrina del Espíritu Santo, ¿cierto? El último capítulo, diría yo, en donde vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. ¿Ya? Un, un tema muy importante para la iglesia pentecostal, ¿cierto? Muy importante para la iglesia en general. Bien, y vamos a partir primero hablando acerca de la naturaleza de los dones, ¿ya? Primero habría que entrar a tratar de definir, qué podríamos entender por dones espirituales, ¿ya? O los dones del Espíritu Santo. Y podemos decir, según lo que yo les escribí ahí en la presentación, que lo extraje, ¿cierto?, de nuestro libro y de los textos que hemos estado apoyándonos, que son del libro de Teología Bíblica y Sistemática de Meyer Perman, ¿cierto? Y él lo define como las habilidades sobrenaturales, habilidades sobrenaturales impartidas por el Espíritu Santo por supuesto, en el creyente, para ministerios especiales o para el trabajo en la iglesia, ya para que sea más claro. Y, por supuesto, que tiene como fin, y ahí claramente lo dice, edificar la iglesia del Señor, ¿ya? Y ahí tenemos nuestra primera cita, que está en Efesios capítulo 4, versículo 12, donde señala la escritura que Él dio esos dones, ¿cierto?, para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Ese es como, digamos, el objetivo, el propósito de los dones, ¿cierto? Capacita al creyente espiritualmente para edificar la iglesia. En ningún caso los dones espirituales fueron dados para dividir, para destruir. En ningún caso los dones espirituales fueron dados para contender, ¿ya? Y resulta que los dones sí han provocado mucha contienda a lo largo de la historia, que es en la iglesia, ¿sí? Así que es fundamental entender, ¿cierto?, de que los dones del Espíritu tienen como objetivo edificar la iglesia. También se pueden describir, y así lo describe el libro de Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7, como manifestaciones del Espíritu Santo, ¿sí? Y eso está ahí en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y dice así: el que recibió el don de servir, que se dedique a servir. El que recibió el don de enseñar, que se dedique a enseñar.
El que recibió el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que recibió el don de dar, hágalo con el sincero deseo de ayudar. El que recibió el don de dirigir, hágalo lo mejor posible. El que recibió el don de ser compasivo con otros, hágalo con alegría. Su amor debe ser real y sincero. Detesten el mal y apéguense solo al bien. Hagan, ténganse cariño los unos a los otros como hermanos. Den preferencia a los demás y respétense los unos a los otros. Entonces, en cierto sentido, estos dones son para capacitar al creyente, para tener una buena relación, una buena interrelación entre los hermanos y, por supuesto, es edificar la iglesia del Señor. También se habla de que no es un solo don, sino que hay variedad, hay diversidad de dones y que estos se pueden agrupar. Y vamos a revisar qué es lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 12, del versículo 4 al 10. Dice, hay diferentes clases de dones espirituales, pero todos tienen el mismo espíritu. Hay diferentes formas de servir, pero hay un solo Señor. Hay diferentes formas de actuar, pero hay un solo Dios que trabaja entre nosotros en todo lo que hacemos. El Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno para beneficio de todos. A uno le da la habilidad de hablar con palabras de sabiduría. Al mismo Espíritu da a otro la habilidad de hablar con conocimiento y a otro le da fe. A este mismo espíritu le da a otro el don de sanar a los enfermos, a otro el de hacer milagros, a otro el de profetizar y a otro el poder reconocer cuando habla el Espíritu de Dios, que sería discernimiento, y cuando habla algún otro espíritu. A otro le da la habilidad de hablar en varias lenguas y a otro le da la habilidad de interpretarla. Todo eso lo hace un solo espíritu y él decide lo que le da a cada cual. Qué interesante, ¿no? Como las escrituras nos enseñan acerca de los dones espirituales. Entonces, hablamos de un grupo que tiene que ver, o que lo podríamos agrupar, ¿cierto? Como poder para conocimiento. Y eso es de palabra de sabiduría, palabra de ciencia o conocimiento, ¿cierto? Y discernimiento de espíritus. Allí en donde se discierne si lo que está ocurriendo es de Dios o no. ¿Ya? Eso tiene que ver con el conocimiento. Luego también hay 3 de estos 9 dones que describe el apóstol Pablo aquí en Primera de Corintios, que tienen que ver con el poder para actuar, ¿cierto? Que se enfocan en el poder para actuar. Y eso es a través de la fe, los milagros, las sanidades. Y por otro lado, también está el grupo en que Dios imparte a través del Espíritu Santo, ¿cierto? El poder para hablar. Y ya podemos decir de hablar profecías, ¿sí? Lenguas, diversas lenguas y o interpretación de lenguas. Entonces ahí tenemos en cierto modo el esquema ya un poco más global acerca de los dones. Entonces, recalcar, ¿cierto? Que son habilidades sobrenaturales impartidas por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para edificar la iglesia, ¿cierto? Capacitan al creyente espiritualmente para edificar la iglesia. Y se pueden describir como manifestaciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta en diversas formas. Bien, vamos a ver las características de la palabra de sabiduría según lo que las Escrituras nos dicen. Dice la Escritura que Dios nos da palabra de sabiduría para interpretar sueños y dar consejos sabios. Y ahí tenemos en Hechos, ¿cierto? En el capítulo 7, en el versículo 10, algo que nos habla sobre ello en relación a José, ¿cierto? Cuando José es
vendido por sus hermanos, ¿cierto? José tuvo varios sueños, varias situaciones en donde Dios de alguna manera se manifestó, ¿ya? Y dio palabra de sabiduría y conocimiento a este José para completar el plan de Dios, ¿no? Mira lo que dice ahí en el 7:10 la escritura. Dice, lo sacó de todos sus problemas, Dios a José. José le caía bien al faraón, rey de Egipto, por toda la sabiduría que Dios le había dado. El faraón nombró a José gobernador de Egipto y del palacio real. Entonces, a través de los sueños, José pudo interpretar los sueños del faraón, pudo tener una visión del futuro. Recuerde que cuando era muy joven tuvo sueños respecto de sus hermanos, ¿cierto? Y de la posición en que Dios lo pondría. Pero también dio estos sueños acompañados de guía para tomar decisiones. Fue así que al interpretar los sueños del faraón, pudo aconsejar al faraón lo que se debía hacer para enfrentar los años de pobreza que iba a tener el imperio. Y fue así como la mano de Dios, ¿cierto? A través de estas palabras de sabiduría, guiaron a José. También recibimos palabras de sabiduría, o se reciben palabras de sabiduría para entender visiones y misterios. Y ahí usted puede revisar Apocalipsis, ¿cierto? Que es el libro de las visiones, ¿sí? En donde el apóstol Juan, ¿cierto? Recibe innumerables visiones que Dios le muestra, que el Señor le muestra respecto del futuro, ¿cierto? Que será para los creyentes, para los salvos. Mira lo que dice 17:9. Se necesita ser sabio para entender esto. Las 7 cabezas de la bestia son 7 montes sobre los que está sentada la mujer y también son 7 reyes. Entonces, ahí habla de muchos símbolos. El Apocalipsis es el libro por excelencia que está lleno de símbolos, ¿ya? Y es necesaria gran sabiduría para poder comprender estos escritos, ¿cierto? Y por supuesto que Juan las recibe a través de visiones, ¿sí? Recibe estos misterios de Dios respecto del futuro y que tal vez tengan cierta relación con los tiempos que vivió Juan, pero también hace alusión a un tiempo en que estaremos con el Señor en el cielo eternamente. Entonces, aquí hay palabra de sabiduría respecto del futuro, en la cual le es revelada y le es mostrada a Juan a través de visiones. ¿Mm? Bien, también Dios otorga palabras de sabiduría, ¿cierto? Para o capacita en habilidad de manejo de diversas situaciones. Y es por ello, en el libro de Hechos, en el capítulo 6, ¿cierto? Que ha demostrado, ¿cierto? Ahí en el capítulo 6, cuando, cuando se nombran los diáconos, ¿ya? Estos diáconos debían tener ciertas características. Capítulo 6, versículo 3 de Hechos. Entonces, hermanos, elijan de entre ustedes a 7 hombres de toda su confianza. Ellos deben tener mucha sabiduría y estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros les encargaremos ese trabajo, ¿ya? Entonces, la situación es que los discípulos, de alguna manera, estaban siendo sobrepasados por el trabajo. A la gran cantidad de hermanos que se estaban adhiriendo a la iglesia o que se estaban sumando a la fe cristiana, entonces los apóstoles no podían estar atendiendo a las viudas, no podían estar atendiendo a las mesas, ¿cierto? Para atender a estos hermanos que se habían quedado a vivir ahí después del advenimiento del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, hubo que elegir perdón, hubo que elegir a estos hombres, 7 varones, ¿cierto? A estos 7 varones con mucha sabiduría, ¿ya? Interesante, interesante, porque a veces uno de pronto toma decisiones
porque me cae bien o porque es buena gente o porque siempre me acompaña. Pero además de eso, estos varones para el trabajo, eh, digámoslo así, del servicio, debían ser personas sabias y llenos del Espíritu Santo. Interesante. Entonces, palabra de sabiduría había en estos hombres y que los capacitaba para manejar ciertas situaciones en las cuales ellos iban a trabajar. También palabra de sabiduría respecto de la prudencia con el trato de los no creyentes. Eso está en cuatro, Colosenses 4, versículo 5. Mire lo que dice. 4:5. Compórtense con sabiduría antes, ante los que no tienen fe. Wow. Maravilloso, ¿no? Compórtense con sabiduría ante los que no tienen fe, utilizando su tiempo de la mejor manera posible. ¿Qué quiere que le diga? Versículo 6. Sean siempre amables e inteligentes al hablar. Así tendrán una buena respuesta para cada pregunta que les hagan. Qué interesante, hermanos. A veces nosotros creemos que tener fe implica andar diciendo la palabra y andar, aleluya, gloria a Dios, para todos lados y de repente no se trata de perder el vigor espiritual, ¿no? Por favor, no me malentienda. No se trata de perder la pasión por llevar la palabra de Cristo. No se trata de ninguna manera, sino que lo único que yo creo que el apóstol nos enseña a través de esta palabra de sabiduría es a no ridiculizar, a no exponer vanamente la palabra del Señor. Y eso hay que hacerlo con sabiduría. Y creo que esa es una gran enseñanza que nosotros debemos aprender acerca de los dones del Espíritu, esta palabra de sabiduría. Mira, también en esta misma línea, Colosenses 1:28 nos habla de la habilidad y discreción para presentar la palabra. El 1:28 dice así: nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda la sabiduría que Dios nos da, pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo, pero debe ser con sabiduría, ¿ya? Con esta capacidad de bendecir a otro, de, por decirlo así, de engancharlo, más que de hacer lo que que se aleje de nosotros. Ay, van a decir, ahí viene el evangélico, alejémonos de él, ahí viene el cristiano, alejémonos de él. No, y muchas veces nos ganamos a pulso ese trato de las personas, porque nos falta a veces sabiduría, ¿cierto? Y esta sabiduría o esta habilidad que solo la da el Espíritu Santo en el creyente. También está este poder de sabiduría para vivir una vida piadosa y justa. Eso está, usted lo puede encontrar en Santiago. Santiago, capítulo 3, en el versículo 13. Dice, ¿hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? Que demuestre su sabiduría con su buena conducta y con buenas obras hechas con humildad. ¡Wow! Muchas veces se ha ridiculizado la fe cristiana. ¿Por qué? Porque tenemos un mal vivir y además tenemos una mala manera de presentar al Señor queriendo imponer nuestras ideas a las personas. Yo creo que necesitamos con sabiduría y el apóstol Pablo nos enseña muy bien. Y el Señor Jesús nunca nos dio un mal ejemplo en los evangelios, ¿cierto? Los cuatro evangelistas declaran muy fehacientemente cómo el Señor expuso, ¿cierto?, el reino de Dios frente a los demás. Siempre fue criticado, pero fue criticado por sus adversarios, porque los adversarios no querían aceptar el mensaje del Señor. Sin embargo, cuando él se dirigió a Pilatos, cuando él estuvo enfrente a las acusaciones falsas de los fariseos, el Señor nunca perdió la compostura. Siempre fue muy claro, fue muy directo. Y si alguna vez tuvo que alzar la voz,
lo hizo, pero con una autoridad que ni siquiera los hombres ah, pudieron rebatirle, ¿ya? Lo que más, yo creo que es lo que más hizo valorar la palabra de Cristo, su mensaje, fue su forma de vivir. Siempre vivió una vida piadosa y de servicio, y una vida justa, de amar al prójimo y al necesitado, algo que nosotros necesitamos aprender. Entonces, palabra de sabiduría para vivir una vida piadosa y justa. También palabra de sabiduría para la defensa de la causa del Señor, ¿cierto? Mira lo que dice Lucas 21:15. Lucas 21:15 nos va a decir lo siguiente: porque yo les daré palabras de sabiduría a las que ninguno de sus enemigos podrá oponerse ni contradecir. Es decir, el Señor pondrá palabra en nuestra boca. Pero ojo, que palabras que nosotros hayamos estudiado. Mire, el Señor de muy pequeñito nos dio el ejemplo de estudiar las Escrituras en la sinagoga. Fue llevado, no, ni siquiera por su padre. Él estuvo en la sinagoga cuando se les perdió, recuerde a María, José, no encontraban al niño y el niño estaba en la sinagoga aprendiendo y hablando y discutiendo con los doctores de la ley. ¿Acerca de qué? De las escrituras. Por lo tanto, Cristo sabía las escrituras, las conocía. Entonces, va, claramente va a tener palabra para defender, ¿cierto?, la causa de Cristo, aquel creyente que estudie la palabra, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo le impulsará a decir todo lo que está en su mente, en su corazón. Y es importante que el creyente entonces estudie las Escrituras. Esa palabra de sabiduría servirá para defender la causa de Cristo. También palabra de sabiduría para interpretar y aplicar las Escrituras a la vida práctica. Veamos lo que dice Marcos. Veamos lo que dice Marcos en este caso. Marcos, en el capítulo 6, en el versículo 2, dice: cuando llegó el día de descanso, Jesús comenzó a enseñarles en la sinagoga. Muchos estaban muy impresionados por lo que escuchaban y decían: ¿de dónde sacó este hombre todo esto? ¿Cómo pudo conseguir tanta sabiduría? ¿De dónde sacó el poder para hacer los milagros que hace? Entonces, Jesús tenía palabra de sabiduría, tenía este don, ¿ah?, de palabra de sabiduría, y que era admirado por sus propios adversarios. También, y por último, Romanos 11:30 nos va a hablar de que esta palabra de sabiduría nos revela, ¿cierto? Nos revela la grandeza de nuestro Señor, la grandeza del 11, Romanos 11:33. Qué grande es la riqueza de Dios, qué enorme su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar las decisiones de Dios, ni puede entender lo que hace y cómo lo hace. Gran pasaje, ¿no? Esto nos habla acerca de el don del Espíritu Santo llamado palabra de sabiduría. Entonces, ya usted lo sabe, el Señor va a otorgar estos dones en el creyente. También está la palabra de ciencia, y ahí yo le puse algo como que para que nos pueda ayudar en como la definición, conocimiento profundo, ¿no? Pero este conocimiento se refiere a las cosas que le pertenecen a Dios. Habla de la inteligencia y el entendimiento, conocimiento de la fe cristiana, conocimiento maduro y avanzado en una forma de actuar justa y una manera de vivir de un carácter elevado, de alta moralidad, como, como lo que Cristo nos enseñó y fue ejemplo para nosotros, ¿ya? Y tiene, por supuesto, total relación en lo relativo a lo divino y a lo humano. Voy a leer algunos pasajes. Mire, eh, segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:5 dice: como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida. Así a la fe añádanle un carácter digno de admiración
el carácter digno de admiración, añádale conocimiento. Y al conocimiento añádale dominio propio. Conocimiento. A eso se refiere con palabra de ciencia. Mira, también está, voy a leer algunos para no alargarnos, ¿no? Efesios, vamos a leer Efesios. Efesios 3:19 dice, el amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento, pero a pesar de eso, pido a Dios que lo puedan conocer, de manera que se llenen completamente de todo lo que es Dios. Tiene que ver con esta palabra de ciencia, de conocer, de inteligencia, de entendimiento, ¿ya? Y por último, leamos lo que nos dice Romanos 15:14. Romanos 15:14. Dice así. Hermanos, estoy seguro de que ustedes están llenos de buena voluntad y tienen todo el conocimiento necesario para poder aconsejarse unos a otros. ¿Entiende? Entonces la palabra de ciencia puede ser usada cuando el Señor nos utiliza para aconsejar, para ir, para guiar a alguna persona que esté confundida, que necesite tomar decisiones importantes en su vida. ¿Sí? Entonces, palabra de ciencia. Perfecto, ya hemos revisado palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Ahora tenemos discernimiento de espíritus. Este don capacita al poseedor para ver detrás de toda manifestación. Y ahí tenemos Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3, cuando Nicodemo viene de noche a Jesús, ¿cierto? Entonces el espíritu de discernimiento en Cristo ya podía desenterrar o desenmascarar a Nicodemo cuál era la verdadera intención de este. ¿Ya? Eso es lo que relata ahí Juan capítulo 3, versículo 1. También tenemos, por ejemplo, el caso en Hechos capítulo 5, cuando Ananías y Zafira mintieron a Pedro, ¿cierto?, respecto de la propiedad que habían vendido. Entonces, el espíritu de discernimiento había puesto en Pedro, ¿cierto?, esta verdad que dejó en evidencia tanto a Ananías como a Zafira y que finalmente, por haber mentido al Espíritu Santo, murieron. Y fue un hecho muy relevante en la iglesia del primer siglo. ¿Ya? ¿Y es por qué? Porque este don de discernimiento de espíritu logra desenmascarar las mentiras del enemigo. Ahora, ¿cómo se verifica? De manera doctrinal. ¿Y cómo es eso? Veamos lo que dice, para poderlo entender bien, que es lo que dice Primera de Juan, ¿cierto? Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 6. Y tiene que ver con la advertencia contra los falsos profetas. Estimados hermanos, actualmente hay muchos falsos profetas en el mundo. Por eso, no le crean a todo el que dice estar inspirado por el Espíritu. Mejor pongan a prueba a todo el que dice ser profeta para comprobar si viene de Dios. Así es como reconocerán al Espíritu de Dios. Todo profeta que diga, yo creo que Jesús es el Mesías, que vino al mundo y vino como ser humano, es de Dios. Y todo profeta que no confiese a Jesús no es de Dios, sino enemigo de Cristo. Ustedes ya han oído que el enemigo de Cristo viene y ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios. Por esto ya han derrotado a los enemigos de Cristo, porque el que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. ¿Se fijan? Entonces, doctrinalmente se puede verificar respecto de lo que dice, de lo que piensa, de su discurso, la persona que venga a usted. ¿Sí? Por eso es importante conocer la escritura, conocer este estudio de la sana doctrina que estamos realizando, porque de esa manera usted va a poder identificar, ¿cierto? El Espíritu Santo va a poner en usted esa capacidad de discernir, este señor viene es harina de otro costal porque está hablando otras cosas, ¿ya? Y a eso se refiere con lo que habla respecto a la verificación de manera doctrinal. Luego se verifica de forma práctica. ¿Cómo vamos a verificar este discernimiento de espíritu de manera práctica? Vamos a ver lo que dice Mateo. ¿Qué nos dice Mateo en el capítulo 7? Mateo capítulo 7, versículo 15 al 19. Dice, tengan cuidado con los falsos
profetas, porque ellos están disfrazados de mansas ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por la clase de fruto que den. ¿Sí? Entonces, también tiene que ver con cómo actúan, ¿cierto? Su vida práctica, su testimonio. Primero lo que predican, lo que enseñan, eso es lo doctrinal, y luego cómo actúan, cómo viven. Y de esa manera el discernimiento va a venir a su vida y usted va a poder, cierto, determinar qué tipo de persona es la que está dirigiéndose a usted. Es importante, es muy importante porque esto nos ayuda de alguna manera a discernir, cierto, las verdaderas intenciones de aquellos que vienen a usted con distintas cosas. ¿Mm? Bien, también tenemos el don de fe. Y este don de fe es súper importante hacer una pequeña distinción, porque esta fe no se refiere a la fe salvadora, ¿no? La que nos salva. No, 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 no. Es diferente, ¿ya? Se distingue de la fe que nos salva, ¿ya? Y de esa fe en la confianza en Dios, la cual es imposible agradar a Dios. Esta fe es una fe sobrenatural y es impartida por Dios para una acción especial, específica. Si es para obrar un milagro, si es para hacer una sanidad. Tenemos el caso de Primera de Reyes, ¿cierto? En donde el profeta, ¿cierto? Va a desafiar a los dioses de los paganos, ¿sí? Va a desafiar a los dioses paganos, del 33 al 38, capítulo 18 de Primera de Reyes, va a desafiar a los dioses paganos levantando un altar y rodeándolo, haciéndole zanjas a su alrededor y llenándolo de agua. Imposible que prenda algo así, ¿no? Un altar en ofrenda, ¿cierto? Sin embargo, el Espíritu de Dios, a través de esta fe sobrenatural, operó en el profeta Elías al pedir que el altar se consumiera. Tal fue, tal fue el poder del fuego que descendió sobre el altar que incluso, ¿cierto? Que incluso secó las aguas, secó todo, desapareció el altar que había ahí. ¿Mm? Entonces, el poder de Dios es maravilloso. El Señor hizo bajar fuego, dice 38, que quemó el sacrificio, la madera, las piedras, incluso la tierra de alrededor del altar. El fuego secó toda el agua de la zanja, todo el pueblo vio esto y se postró. Imagínense. Entonces, esta fe es una fe sobrenatural que es impartida por Dios para una acción especial, específica. ¿Ya? Tenemos también en el capítulo 3 de hecho, el momento en que Pedro y Juan iban al templo, ¿cierto? Y le dicen al cojo, no tengo plata ni oro, más lo que tengo en el nombre de Jesús. Y fue sano. Entonces, son esa fe que produce un milagro sobrenatural. ¿Ya? A eso se refiere con esa fe, que es distinto, ya lo señalé, a la fe salvadora y a la fe de confianza en Dios. También tenemos los dones, en los dones del Espíritu Santo, las sanidades, ¿no? Que es una señal que debía acompañar, ¿cierto?, a los creyentes. Es algo que iba a acompañar a la iglesia, ¿sí? Am, es importante en esto que tal vez para un evangelista sería un don muy apropiado, ¿cierto? Un evangelista porque va a predicar la palabra del Señor y sería acompañado con señales de sanidades, ¿cierto? Pero cabe señalar que en muchas ocasiones no todos los enfermos serán sanados, ¿cierto? Porque va a depender de la soberanía de Dios. Tenemos el caso del apóstol Pablo, ¿cierto? Que le pidió tres veces al Señor que le sanara de esa dolencia que él tenía. Y usted lo puede leer ahí en 2 Corintios 12, ¿sí? Pero el Señor no le sanó.
le dijo, bástate de mi gracia. Y eso habla de que no todos serán sanados. Ahora también el don de la sanidad también estará sujeto a la actitud de los y a la fe de los enfermos. En Mateo 3:58 dice que el Señor se retiró, no hizo más milagro a causa de la falta de fe de la gente. Usted lo puede leer ahí en Mateo 3:58. En- Y además, no necesariamente el don será particular de algunos, ¿ya? Marcos 16:18 lo vamos a leer para poder corroborar aquello. Porque a veces dicen, no, este caballero tiene el don de sanidad, entonces vamos donde él. Y mucha gente dice, no, entonces yo no voy a orar, no, pues yo no puedo orar. El que tiene que orar es el pastor por el enfermo. No, el hermano de allá tiene que orar por el enfermo. ¿Y qué dice Marcos 16? Mire, aquí lo tengo. Marcos 16:18 dice, también tomarán serpientes en las manos, y si llegan a tomar veneno, no les dará daño. Además, podrán sanar a los enfermos tocándolos con las manos. Y ahí es cuando Jesús aparece a sus seguidores al momento de la ascensión, ¿sí? Y le dice a sus seguidores, a todos los que están ahí, incluyendo los discípulos, ¿ya? Podrán sanar a los enfermos tocándolos con las manos. En Santiago se refiere a los ancianos, ¿cierto? Llamen a los ancianos de la iglesia, hagan la oración de fe y la oración de fe salvará al enfermo. Primero lo salvará, ¿cierto? Si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Entonces, a veces uno piensa de que hay personas exclusivas en las cuales pueden sanar a un enfermo. Tal vez Dios puede tener una persona específica con un don estacionario, que el don esté en la persona porque lo trabaja adecuadamente y como Dios quiere, ¿no? Pero muchas veces Dios va a hacer un milagro por las oraciones de los hermanos, ¿cierto? Recuerde que el mismo Señor hizo obras y milagros sin tocar a los enfermos, solo diciendo la palabra, la oración de fe, ¿fija? Por lo tanto, las sanidades están en la iglesia y deben acompañar. Después tenemos también los milagros, ¿cierto? También es muy similar a la fe, al don de fe, ¿cierto? El don de milagros. También es un poder especial, es el influjo de Dios. Recibiréis poder, ¿ya? Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿cierto? Obras semejantes y mayores haríamos, dice, refiriéndose a los creyentes, a las que hizo Cristo. Pero por supuesto, todas bajo un propósito, ¿ya? El Señor dijo que haríamos mayores cosas. Y ahí lo puede revisar en San Juan 14:12. Poder que caracterizó a la iglesia primitiva, ¿por qué? Porque hubo muchos señales y milagros. Lo podemos revisar, revisémoslo. Hechos, capítulo 5, versículos 12 al 16 dice, el poder de Dios se manifestó entre la gente por medio de muchas señales milagrosas y maravillas hechas por los apóstoles. Todos ellos se reunían en el pórtico de Salomón. Todos los demás no se atrevían a juntarse con ellos, sin embargo, todos hablaban muy bien de ellos. Cada vez eran añadidos al grupo gran cantidad de hombres y mujeres que creían en el Señor. Así que sacaban a los enfermos y los acostaban en camas y en camillas para que al menos la sombra de Pedro los cubriera mientras caminaba por la calle. Mucha gente de los pueblos cercanos a Jerusalén traían a sus enfermos y a los atormentados de espíritu maligno, y todos, escúcheme bien, y todos eran sanados. No habían hospitales como acá, enfermerías, consultorios, no lo había. Por lo tanto, se requería poder sobrenatural y además que era propicio para que recibieran el mensaje del Señor. Por eso digo yo que debe haber una intencionalidad detrás. Dios va a hacer un milagro, correcto, pero tiene un propósito siempre de fondo. Tiene una intencionalidad. El Señor no hace las cosas al azar ni a la loca, ¿no? Dios tiene propósitos maravillosos. Amén. Y estos dones son para edificar la iglesia. Otro de los dones, y ya tiene que ver con el hablar, ¿cierto? Uno de los que el apóstol señala como que deberíamos todos desear, el don de profecía, ¿ya? Revelación anticipada a través de un impulso momentáneo. En algunos casos, los profetas recibían un impulso momentáneo del Espíritu, donde Dios revelaba algo, anticipar algo que iba a ocurrir en el futuro y lo anticipaba.
También podía ser anticipada a través de sueños o visiones. Y usted lo puede revisar Apocalipsis capítulo 17:1, cuando el apóstol Juan era llevado en visión y veía, ¿cierto? Eh, lo que el Señor le estaba mostrando, lo que el ángel le mostraba allí en el capítulo 17. Complementa la revelación ya registrada. Escúcheme, esto es muy importante. La profecía jamás va a venir a cambiar lo que la Escritura ya ha registrado. ¿Me comprende? Jamás la profecía que es inspirada por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, va a transgredir las sagradas escrituras, porque ya es la revelación que Dios nos ha dado, ya está registrada. Esta profecía solo complementaría lo que el Señor ya nos ha revelado. También se considera que quien se le ha dado el don, el Señor le ha otorgado el don, se le considere o se le denomine profeta, pero no como en el antiguo pacto, ¿no? En el antiguo pacto habían escuelas de profetas, ¿cierto? Y los profetas tenían cierta costumbre y tradiciones en el antiguo pacto. Acá es distinto puesto que es el don, y el don también requiere de que la profecía sea examinada, por supuesto. Y ahí tenemos Primera de Corintios, capítulo 14, 29, donde dice que deben ser examinadas las profecías. Y Ezequiel nos habla de los profetas que han hablado conforme a su corazón. Por eso es que es necesario que se examine, porque allí hay muchos profetas que hablan a través eh, de sus buenas intenciones, ¿ya? Y confunden el influjo del Espíritu Santo con sus buenas intenciones. Y en muchas ocasiones ha habido muchos, pero escúcheme, ha habido muchos problemas respecto de la profecía, porque muchos, creyendo tener un mensaje de Dios, han hablado, pero más bien motivado por sus impulsos humanos, por sus buenas intenciones y no por palabra profética de Dios. Por eso la profecía debe ser examinada. Usted no debe creer de buenas a primera todo lo que un profeta le diga. Revíselo, analícelo, ore al Señor, pida confirmación, y si es así, el Señor le va a confirmar que ese mensaje es para usted. Amén. Ahí tenemos el don de profecía y el cual todos deberíamos desear, ¿no? Eso es lo que Pablo recomienda a la iglesia en Corinto. También tenemos el hablar en lengua, ¿ya? Y el hablar en lengua es un influjo especial del Espíritu Santo que impulsa a la persona a hablar un lenguaje que jamás aprendió. Y eso está en Hechos capítulo 2, cuando dice que les aparecieron como lenguas de fuego, ¿no? Y habla más bien de un lenguaje sobrenatural que no fue aprendido, pero que a través del influjo del Espíritu Santo se habla en otro idioma, en otro lenguaje. Este don, este don de lengua, escúcheme bien, requiere de interpretación, ¿ya? No tiene que ver con frase aprendida, ni que yo la repito y repito palabras que escuché en otro lado, no, no. El don de lengua requiere de interpretación y es de carácter público. Y por eso le puse ahí que usted debe distinguir entre la alabanza y el don. ¿Por qué? Porque puede existir la alabanza espiritual, el agradecimiento, la administración personal en lengua. Puede existir, pero eso es de carácter privado y personal. A diferencia del don de lengua, del don que es para traer un mensaje al pueblo, a la iglesia, a la congregación, a una familia, a una persona, pero ese influjo especial del lenguaje no aprendido requiere de interpretación. Por lo tanto, allí confluirían dos dones. Uno, el que tiene lengua para hablar, y el otro de interpretación de lengua, que está al ladito. Y por eso lo puse al ladito, ¿ya? Y tiene las mismas citas o muy cercanas a las citas, porque en el capítulo 12, capítulo 14, se habla extensamente respecto de cómo debe usarse correctamente los dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque esto no debe ser así a la tonta y a la ligera. Esto tiene un orden, y el orden de Dios es establecido y es bueno porque es saludable, porque además no es para crear conflicto. Los dones no son para crear conflicto. Los dones fueron dados, ya lo dijimos, para edificación de la iglesia. Amén. Bien, por último, ya estoy terminando, algunas regulaciones del Espíritu Santo en relación a los dones, ¿ya?
Porque alguien podría decir, no, si el Espíritu Santo tenemos que dejarlo actuar libremente. Sí, correcto, pero la misma escritura habla de regulaciones, ¿ya? El apóstol Pablo en el capítulo 12 y en el 14 nos enseñan claramente que esta instrucción respecto de los dones deben ser de manera ordenada, puesto que habían causado en la iglesia en Corinto muchos problemas. Había creado conflicto, había creado divisiones, había creado serios problemas que no van con el espíritu por el cual los dones fueron dados a la iglesia, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un valor proporcional, nos habla ahí en el capítulo 14, ¿cierto? Nos habla en el versículo 19 los corintios que habían perdido el sentido del equilibrio en lo que respecta al don de lengua. Claro, lo que le había llamado a lo mejor la atención era lo espectacular de que de pronto empezaran a hablar así. Sin embargo, Pablo les recuerda la importancia de tener un intérprete, ¿ya? Y además que la profecía y la interpretación, de alguna manera, eran para que el pueblo tuviera un conocimiento inteligente de lo que Dios había hablado. Por otro lado, los dones nunca fueron para destruir, y ya los mencionamos, ni para dividir, ni para eh, eh, mm, ni para como convertir a otra persona, porque a veces se cree eso, ¿no? Que los dones convierten a las personas. No, pues, si los dones ya son para los salvos, los dones fueron dados para los salvos. Y los dones fueron dados para que los salvos puedan edificar la iglesia, ¿ya? No son para convertimiento de personas. Eso es súper importante entenderlo. También, por supuesto, hablar de sabiduría. No seáis niños en el modo de pensar, versículo 20, ¿ya? En ese sentido, lo que habla de que estos dones también deben tener cierto sentido común. Si hay un griterío en, en que va a edificar un don espiritual, ¿me entiende? Si hay un desorden en que va a edificar, no edifica. Versículo 32, algunos corintios podían formular la siguiente protesta. No podemos permanecer callados. Si el Espíritu de Dios desciende sobre nosotros, tenemos que hablar. Y el apóstol responde, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. En otras palabras, el que posee el don de lengua puede gobernar su expresión y hablar solo a Dios, cuando tal gobierno del don es aconsejable. Por eso es importante el dominio de sí mismo, ¿ya? Algunos dicen que en realidad es el éxtasis que lo hace hacer cosas que no pueden controlar. Entonces, en ese sentido es muy importante entender que los dones del Espíritu en este aspecto son para edificar. Imagínense que si bajo ese argumento empezaran a hacerse, no sé, el andar por arriba de la silla, el correr y saltar y tener, no sé, las personas donde se golpean, caen al suelo, uno podría decir, es que eso no lo podemos controlar. Bueno, Pablo claramente habla de que hay un orden. Versículo 40, hágase todo decentemente y con orden, ¿ya? El Espíritu Santo, el gran diseñador de todo lo que creó el mundo, ¿cierto? No creo que vaya a provocar un desorden a propósito del gran orden y perfección de lo creado. ¿No le parece a usted? Y por supuesto, una aptitud para aprender, ¿sí? Ah, del versículo 36, 37, habla acerca de un poco de que como que los corintios se habrían ofendido producto de las enseñanzas de Pablo, ¿ah? Pero en el fondo el creyente debe tener una actitud sumisa en el sentido de que eh, todo lo que la Escritura nos enseña, nos habla, no es para hacernos callar, sino más bien para que podamos tener una correcta adoración, ¿ya? Las Escrituras nos enseñan claramente y el Espíritu Santo no va a contradecir lo que Él mismo ha diseñado, ¿no? Respecto de los dones espirituales. Ahora, respecto de la recepción de los dones, el Señor es soberano. Por lo tanto,
El creyente debe someterse a la voluntad de Dios. Los dones fueron dados conforme a la voluntad preciosa del Señor, ¿sí? Y Dios opera a través de nosotros los hombres, ¿sí? Nos ha hecho instrumentos de Él, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué se requiere de nosotros los hombres? Que nos sometamos a su voluntad perfecta, ¿sí? Para que el Señor obre de acuerdo a lo que Él quiere. En 1 Corintios 12:31, ¿cierto? Pablo habla de que nosotros deberíamos desear los dones. Y por eso se acuña ahí el concepto de ambición santa, ¿no? Parece una contradicción, pero se refiere a eso, a desear los dones, procurar los dones, ¿ya? Y eso implica una búsqueda a lo mejor en el Señor, pero ojo, que eso depende totalmente de lo que decíamos anteriormente, de la voluntad soberana del Señor. Debe haber un deseo profundo de recibir los dones, ¿ya? Sin duda que uno lo buscará en oración y en sometimiento al Señor, ¿sí? Pero eso está netamente bajo la cobertura del Señor. Sin duda que necesitamos de fe. La fe es importante en nuestras oraciones, en toda la vida del creyente. Más lo será para los dones espirituales. Si queremos servir, si queremos honrar al Señor, la fe debe ser primordial en nuestra vida. La rendición, ¿ya? El fuego de la inspiración que el Espíritu Santo ha provocado en nosotros no se debe apagar, pero a veces se apaga, a veces se ahoga, se asfixia. Y como se le enseña a Timoteo, la necesidad de avivar el don es lo importante. Y eso implica también un deseo profundo de tener una vida espiritual, de tener una búsqueda y una consagración al Señor. Y por supuesto, la lealtad a Cristo. Si Él es el dueño y el autor de la salvación, y producto de que el Señor fue ascendido al cielo, fue enviado el Espíritu Santo para nosotros, entonces nuestra lealtad debe ser hacia Él. Ello no significa que una persona no pueda repetir como un loro que Jesús es Señor, ¿cierto? El significado es que ninguno puede expresar la convicción profunda del corazón de la deidad de Jesús sin la iluminación del Espíritu Santo. Porque dice, el que dice Señor, Señor, pero el concepto de Señor tiene que ser una declaración mucho más profunda que solo meras palabras. Y eso implica una relación íntima entre el creyente y el Espíritu Santo. Hay una prueba práctica y una prueba doctrinal de aquello, y ya más o menos la revisamos, ¿cierto? La prueba práctica tiene que ver con el testimonio propio, ¿cierto? Producto de los dones en la persona. Debe haber una vida consagrada al Señor, una vida que hable por sí misma, una vida inspirada por el Espíritu Santo, una vida en obediencia, en donde habrá humildad, habrá sometimiento a lo que es los mandatos del Señor, por supuesto, y sin duda una prueba doctrinal, es decir, que debe haber coherencia entre lo que los dones actuando en nosotros, ¿cierto?, manifiestan respecto de la doctrina del Salvador, de todo lo que hemos aprendido a través de las Escrituras. Así que ha sido un placer en este día poder compartir con ustedes esta lección respecto del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo en la vida del creyente. Esperando que haya sido una lección de aprendizaje. Tal vez hay dudas, por supuesto, y yo les pido que en honor al tiempo ustedes la puedan hacer vía WhatsApp por interno y yo ya le estaré respondiendo a cada uno de sus inquietudes. Que el Señor les bendiga mucho y nos encontramos, si Dios quiere, la próxima lección, el próximo sábado, en donde abordaremos la doctrina, si Dios quiere, la doctrina de la iglesia. Capítulo 18, la doctrina de la iglesia. Que el Señor de paz les bendiga, es mi deseo. Bendiciones.